y para eso le queremos pedir a Francisco Cruz Jiménez que nos cuente un poco de este personaje, Genaro García Luna. Francisco, escribiste un libro que me parece muy pertinente en estos días, García Luna, el Señor de la Muerte, y por eso es que estás aquí, además, por supuesto, de tu trabajo como periodista y escritor. ¿Cómo te va? Buenos días, bienvenido a Momentum, Francisco. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias a la orden, ya sabes. Sí, Y sí, muchas tienes gracias. nombre, Me aquí te decías. escucho. Mira, tienes tu razón, es muy complicado, es imposible que Felipe Calderón no hubiera sabido nada. Sí, Felipe sabía, pero ¿qué pasa con Genaro García Luna? Sí, bueno, pues mira, hay muchos. Primero, recuerda, cada presidente necesita su lado oscuro del poder. Sí, Pinochet lo tenía, Fujimori tenía a su Montesinos, Isabel Perón tenía a López Rega, Felipe Calderón tenía a Genaro García Luna, pero es una explicación general. La realidad, ¿por qué Calderón protege a Genaro García Luna? Lo primero, mira, y lo que documenta mi libro, y se lo tengo allí, es todo documentado y demostrable, va. Primero, Felipe Calderón ganó las elecciones en mucho gracias a Genaro García Luna. Genaro García Luna ciertamente en algunas cosas, mira, es un hombre muy limitado, pero es astuto, hay que seguir la trayectoria suya hasta la niñez para entender cómo se inserta en el poder. Y cuando llegamos al 2005, él sabía que el candidato de Vicente Fox a la presidencia de la República en 2006, Santiago Krill Miranda, era un hombre apagado, opaco, gris, que no iba a hacer nada. Genaro García Luna, con sentido de oportunidad, se acercó a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, les ofreció el trabajo de inteligencia de la Agencia Federal de Investigaciones de la que era titular, y él hizo todo el trabajo de inteligencia para Felipe y Margarita en 2006, todo. La AFI se encargó de infiltrar a todos los movimientos López Obradoristas, a todos, y hizo todo el trabajo de inteligencia de Felipe Calderón. Y luego, mira, ¿tú recuerdas en la toma de posesión de Felipe Calderón? Los que le abren paso, los que le dan paso, son parte de los contingentes élites de la Marina, no del Estado Mayor. Casi 2,000 elementos élites de la Marina. Y por primera vez en la historia, al mando de un civil, de Genaro García Luna. Él preparó el operativo para la toma de posesión de Felipe Calderón Hinojosa. Y te acuerdas, había una orden a fuego y lo que venga, que no pase la oposición. Y Felipe se autocoloca la banda presidencial y se autonombra prácticamente presidente de la República. Entonces, ¿por qué lo protege Felipe Calderón? Allí tienes todo su trabajo. ¿Y cuál es el premio? La Secretaría de Seguridad Pública. De hecho, tengo versiones de agentes federales de la AFI en 2005, cuando se acercan a Calderón, que les promete la Secretaría si gana las elecciones de 2006. Tú recuerdas que iba muchos puntos abajo. Y ciertamente hay una guerra sucia de empresarios bien documentada, empresarios de todo el país contra Andrés Manuel López Obrador, pero el que infiltra todos los movimientos es Genaro García Luna. El que hace todo el trabajo de inteligencia es Genaro. Él tenía toda la AFI a disposición de Felipe y Margarita. Entonces, tienes esa explicación. Y es Genaro desde los 80, cuando llega al CISEN, es un hombre que llega con un plan determinado porque lo inserta, no lo recluta el CISEN, lo inserta un grupo de viejos agentes del servicio secreto que lo habían educado desde los 11 años, venían con un plan para controlar el narcotráfico en este país. Entonces, allí tienes a Calderón de cuerpo entero y a Genaro García Luna a su lado.
Dime una cosa, para entender un poco de dónde viene Genaro García Luna y luego si podemos seguir en esta ruta, ¿cómo es que se conecta con Calderón Hinojosa? Ya nos contaste que él se puso astuto como era porque Santiago Krill era secretario de Gobernación y en términos nada más de organigrama, pues García Luna, por la posición que ocupaba en la Agencia Federal de Investigación, le correspondería apoyar a Santiago Krill, pero pues no, como tú bien dices, vio el movimiento el de los árboles y dijo, no, no va a ser Santiago Krill. Antes de llegar a este punto y también conocer un poco de cómo es, si tú tienes un dato de cómo se conoció Calderón con García Luna, ¿de dónde viene el personaje? Yo tengo la impresión, con base en lo que has contado en tu libro y lo que también he investigado yo, que García Luna, desde casi desde niño, de adolescente, se juntaba con madrinas de la entonces Policía Judicial, no sé si del Estado de Ciudad de México, del DF entonces o la federal. De ahí viene como su cercanía con grupos policíacos y después formó parte de este primer grupo de civiles reclutados para lo que se llamó el nuevo CISEN. Se ve el nombre del almirante que encabezó este equipo. Wilfrido Robledo Madrid. Wilfrido Robledo, exactamente. Él, García Luna, es un hijito de Wilfrido Robledo, ¿no? Pero antes tenía su historia con madrinas de la judicial, ¿no? Sí, mira, él llegó, ellos son de Michoacán, en realidad él nace en Michoacán. Nace en Michoacán cuando la familia de él llega a la Ciudad de México, a la colonia Romero Rubio, ¿sí? Bueno, a la zona, al barrio de la Romero Rubio, que son 5 colonias, cuando él venía de un año, y a él lo registran hasta después porque su familia salió huyendo de Michoacán. De hecho, le decían el güerito michoacano primero, pero llegan a vivir a una zona que era controlada por viejos pillos, agentes de lo que era el servicio secreto, ¿recuerdas? Servicio Sí, secreto, antes de claro. ser la judicial, todo. Claro, nada más recordar que ahí está muy cerca de Lecumberri, que era la cárcel de la Está, ciudad. digamos, sí, claro, a unas cuadras, te puedo decir, 14 minutos, 15 caminando, porque vivía en esa colonia y me la caminaba. Entonces, su familia llega a esa colonia escondida, huyendo, y a él lo registran hasta un año después. Entonces, él es michoacano, ciertamente su acta es de la Ciudad de México, pero porque lo escondieron. Y en esa calle a la que llegan a vivir, se juntaban los agentes del servicio secreto que después desaparece y algunos pasan a la federal y algunos a la Policía Judicial de la Ciudad de México, y allí organizaban lo que llamaban la canasta, frente a la casa de García Luna, la canasta, y ahí todos los botines de los agentes del servicio secreto, federales después y de la judicial de la Ciudad de México, del Distrito Federal, ahí hacen los botines. Y ahí empiezan a educar a Genaro García Luna. O sea, Y después la canasta es repartirse el botín. Sí, claro, juntaban lo que todos robaban prácticamente. Robos, extorsiones, todo lo que robaban en esas colonias, los agentes del servicio secreto. Y García Luna se da el acercamiento normal porque es enfrente de su casa. Así que a los 11 años lo empiezan a usar para ir a delatar a los comerciantes ricos, comerciantes sobre todo de los mercados de esas colonias, a los profesionales, lo usan como carnada, como gancho. Y a los 13 años le arman una banda. Y a los 17 años, Genaro García Luna tiene su propia banda de ladrones. Entre ellos estaba su cuñado. Y su primer botín grande lo concentran en diciembre de 1987, que en el libro aparecen bien las direcciones, aparecen los documentos, pero los agentes del Ministerio Público lo dejan ir. ¿Por qué? Pues porque era protegido por agentes del servicio secreto. Y con los años me hacen llegar a mí los documentos que se guardaron de aquella averiguación previa. El botín lo resguardan en la casa de Genaro García Luna. Hasta que huyen, pero a él lo reclutan, lo llevan a la universidad y ellos son los que lo llevan al CISEN. No es que él haya ido a hacer una prueba. Ellos lo llevaron. Cuando llegan al CISEN, él los traiciona.
y arma su propia hermandad dentro del CISEN. Sí, arma su propia hermandad y empiezan a controlar todo el CISEN. Después lo pasan a la federal y cuando va subiendo, todo ese mismo grupo va con él. Lo lleva Cedillo y luego le ofrecen su plan policiaco en 2000, recuerda, a Francisco Labastida Ochoa. Ellos trabajaban con Francisco Labastida Ochoa, pero, sí, exactamente, sí. pero resulta que sube Calderón, que sube Vicente Fox, ¿recuerdas? Sí, y hay un furor por Vicente Fox. Labastida pierde las elecciones, pero todo ese grupo encabezado ya por Genaro García Luna se acerca primero a Martita, primero a Marta Sagún, que todavía no era de Fox, a Marta Sagún Jiménez, y conociendo que es a una mujer que se va por el lado del esoterismo, de las ciencias ocultas, le ofrecen ese programa y le ofrecen revelarle los secretos de todos los priistas, los secretos oscuros. Así que ese plan le venden a Calderón, a Vicente Fox Quesada en 2000. Ese plan traiciona a Genaro García Luna al PRI. Él venía del PRI, trabajaba para Francisco Labastida Ochoa. Pierde Labastida, ¿recuerdas? Y se acercan a Martita, Martita los acerca con Fox y allí tienes el acercamiento al poder. Y Vicente Fox, sin ningún equipo, sin nada, todo improvisado, porque además era un charlatán, después lo descubrimos, le compra todo a Genaro García Luna. La única condición que puso Martita es que le protegieran a sus hijos. Y ya vimos que han tenido protección. Entonces le vende el programa, traiciona a los priistas. Y recuerdas, hubo encuentros con Manlio Fabio Beltrones, que era prácticamente un vicepresidente, y el PRI se le entrega a Vicente Fox, derivado de qué? De los encuentros con García Luna. Y en 2001, después del informe, o en el informe, Vicente Fox le crea la Agencia Federal de Investigaciones y le entrega toda la seguridad pública de este país. Él arma todos los equipos de seguridad, todos de inteligencia, y a partir de 2001 tiene a este país a sus pies. Sí, no hay que olvidar que Francisco Labastida Ochoa fue secretario de Gobernación en el gobierno de Cedillo. Y también algo que platicábamos el día de ayer, Francisco, que cuando llega Vicente Fox se da este cambio, sacudida en las estructuras de gobierno federal, porque pues sí, ya no llegó un priista, y hubo una salida importante de personas ligadas al espionaje que se encontraron de pronto pues sin empleo y fueron a dar al Estado de México, contrataron muchísimos espías y a otros lugares, y los grupos de delincuencia organizada también se quedaron con buena parte de este personal, pero García Luna permaneció allí y él fue jefe de la poderosísima Agencia Federal de Investigación, que en ese entonces empezó a tener ya como un contacto muy mediático, ¿no? Fue desde entonces que empezaron a organizarse esos rallies en la televisión. De ahí viene el famoso montaje de Carlos Loret de Mola con la detención de Israel Vallarta y Florence Cassé, por ejemplo, en la cual García Luna tuvo un papel preponderante, muy, muy importante, y que muestra justo el nivel de presencia y fortaleza dentro del gobierno. En este momento, en estos periodos ya de García Luna, poderoso funcionario de seguridad, y al mismo tiempo, recuerdas, Francisco, a un Felipe Calderón defenestrado por Vicente Fox porque se destapó. ¿Cómo se dio este contacto? Más allá de ya cuando vio García Luna que él era el bueno, que Calderón era el bueno, antes, ¿en el gabinete se conocieron? ¿Hubo alguna...? Mira, no, claro que hubo encuentros con ellos, pero García Luna todavía estaba agazapado un poco. Estaba esperando. Fue hasta que empezó prácticamente el declive de Santiago Krill Miranda. Cuando se acerca, él va y se ofrece sus servicios. Él va, ofrece sus servicios. Calderón le dice, si ganamos,
eres el secretario de Seguridad Pública. Y entonces hay carta abierta. La AFI se puso al servicio de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, porque no hay que dejarla fuera. Margarita siempre ha estado parte de eso, tanto que García Luna, hasta antes de caer preso, era el responsable de inteligencia, de todos los trabajos de inteligencia del partido que quería formar Margarita Zavala. Pero bueno, se acerca a ellos en 2005 y hace lo mismo que con Fox. Les vende todos los secretos. Pero además no solo los secretos, sino que le ofrece la alternativa para infiltrar los movimientos de Andrés Manuel López Obrador en todo el país. Y recuerdas, los chuchos empezaron a dejar de hacer campaña. Y después los chuchos responden prácticamente al llamado de Calderón y no hace nada si no es a través de órdenes de Calderón. Y muchos grupos en lo que era el PRD abandonan a López Obrador. No hacen campaña, no hacen trabajo de nada y abandonan. Y remonta supuestamente Calderón. Sí, que tenemos ahí ese cero punto y cachito, ¿no? Que es casi nada. El 0.56 famoso. 0.56 famoso. Entonces, hay un trabajo de inteligencia previo que no se ve. Se ve la guerra sucia de los empresarios. Se ve la campaña mediática y se ahonda la polarización de la sociedad, que venía desde Fox, ¿recuerdas? Que Fox después reconoce que hace campaña por Calderón y acepta que él fue parte del fraude. Pero el personaje que nos ocupa, Genaro García Luna y Felipe Calderón, no, pues claro que lo sabía, pero le vende y se le entrega a Felipe Calderón. Era su conciencia negra. Hay muchos casos, mira, no solo cuando en la toma de posesión, que a mí me parece que es lo más claro, es la primera vez, o fue la primera vez que un civil comandaba un grupo o un cuerpo élite de la Marina en un espacio institucional, el Congreso de la Unión. No, hay muchas cosas. ¿Recuerdas? Cuando antes de tomar posesión Calderón, ellos ya tenían un plan de seguridad pública para apoderarse del narcotráfico bien. Pero no solo el narcotráfico, tenían un plan, por ejemplo, para sangrar al Estado. Mira, yo recuerdo mucho cuando empieza prácticamente la guerra en Michoacán, al mismo tiempo pasa inadvertido que destinan $50 millones para la compra de un detector de ondas cerebrales de droga, todo tipo de droga y dinero sucio del narcotráfico. Está documentado, 50 millones. Y compraron aquella pistola molecular a un fabricante de Gran Bretaña, que después resulta con los años que era un fraude, hasta que el ejército le dijo a Calderón, eso no funciona. 5,000 personas detenidas, poco más de 5,000, por esa famosa pistola que nunca funcionó. ¿Era la famosa de los rayos gamma, Francisco? Sí, era una pistola de rayos hasta cerebrales. Era una especie de cautín vacío por dentro porque los científicos lo desarmaron. No tenía nada. Y se usó. Hubo más de 5,000 detenidos con esa pistola y $50 millones. Compró el Seguro Social, compraron gobiernos de algunos estados, compró la federal. Y así, apuntando a nada, en una pistola plástica, eres narcotraficante. Sí, esta pistola dice que eres narcotraficante. Es detector, porque era detector molecular. Ese era Genaro García Luna. Él era el lado oscuro. Felipe Calderón es un hombre de mecha corta, muy violento. Le gustaba salir en el equipo de campaña de guerra, en los desfiles, pero sí, compraba armamento, pero lo usaba ¿quién? Genaro García Luna. Él los condecoró como policías del año. Claro, claro. Y dime una cosa, para ir cerrando la entrevista, se nos va el tiempo, la verdad que está muy bueno. Podríamos seguir aquí hablando de este tipo de cosas. Sí es cierto, esa famosa pistola, qué ridículo. A ver, imposible que Calderón no supiera lo que hacía su brazo derecho, su dedo chiquito. ¿Por qué entonces la protección? Es decir, él puede decir misa ahorita, que no sabía,
pero en ese momento también supongo que estaba enterado de lo que ocurría. ¿Por qué decidió protegerlo? ¿El costo del mal menor? Sí, ¿Cuál es tu hipótesis? mira, no solo es el mal menor. Sí, Genaro García Luna lo hizo en mucho presidente. Y Genaro García Luna tiene todos los expedientes negros de Felipe Calderón Hinojosa y de Margarita Zavala. Todos. ¿Sí? Tiene, mira, él desde que estaba en la Secretaría de Seguridad Pública, pensando que eventualmente no iba a darle nada, como pasó con Peña, que Peña no lo corrió, no lo tuvo en el gobierno, pero le destinó miles de millones de pesos del presupuesto. En el gobierno de Calderón, en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna empezó con su empresa privada de inteligencia. En esa empresa tiene todos los archivos secretos de cada uno de los políticos de este país, del PAN, del PRI, del PRD. Tiene todos sus secretos oscuros. Allí está Calderón. Tiene 500,000 expedientes de policías que había hasta el gobierno, activos hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y en primer lugar están los expedientes negros de Felipe y de Margarita. Él sabe cuánto se robó, sabe cuánto dinero recibió del narcotráfico y sabe a dónde estaban sus inversiones. Por eso Felipe le dio manga abierta para negociar con los cárteles del narcotráfico, no solo eso, sino hacer negocios a través de otras actividades. Recuerda, el aguacate, el acero, la minería. Eso lo controlaba aquí en Genaro García Luna. Ya no solo es el tráfico de drogas, la extorsión, la trata de blancas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Felipe prefiere pasar como un tonto ignorante? Por una razón, porque Genaro García Luna tiene sus secretos oscuros. Y tiene los secretos de toda la familia y tiene los secretos de Margarita Zavala, que le había hecho promesas cuando trabajaban en su partido político. Y finalmente, mi querido Francisco, para cerrar esta entrevista que mucho te agradezco, en el chat la audiencia está muy interesada en esta conversación que tenemos y hay algunos que preguntan, como Leonardo Peña, como Marian Calderón y otros, que básicamente dicen, bueno, ¿y de qué sirve que contemos todo esto si no habrá consecuencias? Y hay alguien que por ahí, creo que fue Marian Calderón, que decía, bueno, a ver si le mandas tu libro al fiscal Gertz, a ver si se pone las pilas y hace algo, sobre todo en esta parte que tú mismo mencionas ahora, en este minuto, último minuto, de la información que se tiene y que está allí sobre las presuntas o probables actividades no lícitas o irregulares de la familia Calderón y su esposa Margarita Zavala. Consecuencias, porque pregunta Mori, ¿de qué sirve que hablemos? Bueno, yo creo que es importante, pero Bueno, mira, consecuencias. sí, tú eres periodista, yo soy periodista. Nosotros documentamos, denunciamos, escribimos, publicamos, pero no somos fiscales, pero registramos esa parte de la historia que nadie registra. No hay consecuencias. Bueno, pues tienen que recordar que a partir del 1 de diciembre de 1946, cuando terminamos con el generalato, el caudillismo, este país se edifica sobre una gran mentira. Este país se edifica sobre instituciones que controla el PRI por casi 70 años. Entonces, si no hay consecuencias, entonces tampoco lo vamos a contar. Tenemos que documentarlo. Eventualmente habrá cambios. Eventualmente habrá muchas cosas. Tenemos que seguirlo haciendo. No podemos esperar que haya cambios en 3 años. La Constitución es una cosa muy problemática. Cada uno la puede interpretar y tenemos un poder judicial, tú lo sabes tanto como yo, ¿sí? Que está inmerso en la corrupción desde hace décadas, a pesar de los cambios que hizo Zedillo. Mientras no haya cambios otros en los otros poderes, en el legislativo y el judicial, no habrá muchas consecuencias y tampoco en este caso, yo digo, el presidente se puede pasar peleando con los expresidentes porque no van a llegar a ningún lado, a ninguno. El sistema se hizo para protegerlos. Protegió a Miguel Alemán de la gran corrupción. Protegió a Adolfo Ruiz Cortines de la impunidad que les dio a los demás.
protegió de la represión a López Mateos, protegió a Díaz Ordaz y protegió a Luis Echeverría, 2 asesinos en la presidencia. Pues, ¿cómo no va a proteger a estos pillos? ¿Sí? Vivimos en un país endeble con una constitución que los protege y con poderes que sirven para protegerse. Pero nosotros tenemos que documentarlo. El del resto es trabajo de los fiscales. Nosotros documentamos, publicamos, denunciamos. Es nuestro trabajo y lo hacemos. El resto, pues si nos ponemos a preocupar porque no va a haber consecuencias, entonces no hacemos nada, ¿no? Y este país que se nos caiga a pedazos. Pues sí, y que bueno, yo creo que este es un granito de arena justo para evitar que en este país se nos caiga a pedazos, que haya impunidad en contra de este personaje Calderón Hinojosa, porque el otro pues ya está en Estados Unidos, se estará negociando todo lo que necesite para poder salvar el pellejo, y también, por supuesto, pues para que este tema no se olvide y que las autoridades aquí en México pues tampoco caigan en este juego de que pues no me han dicho nada, yo no sé, yo no me entero, no tengo la indagatoria, en fin. Pues Francisco Cruz Jiménez, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, muchas gracias por esta conversación. ¿Dónde se puede comprar tu libro? Pues mira, Alberto, la verdad es que casi en todos lados yo, de pronto, el libro salió el 15 de octubre del año pasado, pero ha tenido una muy buena circulación. Yo recuerdo mucho noviembre y diciembre fue el libro más vendido en todas las librerías del país, y no lo digo como una expresión de presunción, sino porque sí circuló, sigue circulando. De pronto voy a Ciudad de México y me echo unas vueltas por algunas librerías y veo que sigue circulando en las páginas electrónicas, ¿sí? En las librerías virtuales lo pueden encontrar. Sí, no, de pronto me preguntan que me meta un poco más al libro, pero les digo, te confieso, como ya estoy metido en el nuevo que tengo que entregar en unos meses, entonces no lo veo mucho, pero sí está circulando en las librerías digitales, ahí lo pueden encontrar abiertamente y bueno, y en algunas de en las mayores librerías siempre está. Vale, perfecto, pues estaremos muy pendientes de este nuevo libro, ya nos contarás de qué va. Pues mientras tanto, muchas gracias, Francisco. Alberto, al contrario, un abrazo, muchísimas gracias y gusto verte otra vez, aunque sea por aquí. Sí, exactamente, hace mucho que no nos veíamos. Un abrazote Sí, y feliz año. igual, feliz año. Gracias. Hasta luego, gracias a ti.